Muy buenas noches, estamos en Créditos y Consumo. El programa de hoy, un programa muy importante para la teleaudiencia. Tendremos dos invitados especiales. Por un lado nos acompañará el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López, y luego estaremos conversando con un miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, el doctor Diego Duarte. Con ambos referentes del sector público estaremos conversando en relación a la situación de la pandemia en nuestro país, las políticas fiscales, monetarias y financieras que fueron tomadas y que se seguirán tomando a los efectos de mitigar las consecuencias de esta pandemia que ya va superando los 6 meses y que va dejando rastros y secuelas muy importantes en nuestra economía. Luego de la presentación, les pedimos que nos acompañen con la entrevista al doctor Benigno López. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches, ministro. Antes que nada, te agradecemos por que hayas destinado parte de tu tiempo para estar con nosotros aquí en este contacto en el programa Crédito y Consumo. Para nosotros es muy importante, ministro. Vamos a tratar de, dentro de lo posible, robarte el menor tiempo posible. Teníamos varios temas que queríamos tocar contigo. Si bien la idea creo que era hacer alguna especie de panel con otros referentes del sector financiero, ¿verdad? Pero la cuestión del protocolo sanitario hoy en día nos complica un poco, ministro. Pero quiero arrancar la entrevista con la primera pregunta, ministro. Esta pandemia golpea al país, golpea a la situación económica del país y obliga al Estado, al gobierno más que nada, a implementar políticas fiscales y monetarias. A tu criterio, ministro, ¿cuáles consideras que fueron las más trascendentales para evitar que el impacto sea más fuerte de lo que es hasta este momento, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Realmente, como decís, tomamos medidas importantes, creo yo, que permitieron construir este puente por estos 4 meses particularmente críticos hacia una recuperación para el año que viene, para el 2021. Entre las medidas que tomamos fueron medidas de alivio para el sector productivo en cuanto a la exoneración o demora en el pago de impuestos. O sea, hubo una concesión de la autoridad tributaria para que ciertos impuestos o no se paguen después en 18 meses sin intereses, sin recargo, de tal manera que cada empresa, cada persona pueda mantener su liquidez. Ante la incertidumbre que llevaba la pandemia ya en marzo de este año, cuando todavía era mucho más incierto que hoy. También el fortalecimiento de FOGAPI, un instrumento que se está conociendo recién, que permite llegar con créditos blandos a un sector muy importante que estuvo mucho tiempo alejado del sector formal como consecuencia de su propia informalidad, como son las pymes. Tenemos créditos otorgados a más de 13.000 compañías. Creemos que es muy poco todavía, pero es un proceso que se está madurando y que seguramente en el tiempo va a permitir que más empresas accedan. Hemos llegado al sector, los sectores más vulnerables a través de los programas sociales que ya teníamos en vigencia y que los creamos con la ley de emergencia, como es el programa Putivo Ñangareco. Llegamos a más de 1.500.000 familias dentro de esta pandemia. Y de alguna manera el sistema de salud pública hoy está más fortalecido que hace 4 meses. Y esperemos que vayan mejorando su proceso de compra para estar en mejores condiciones aún. La estrategia siempre es que nos cuidemos entre todos y que
la lucha se haga fuera de los hospitales, porque ninguna economía, ni las más grandes, pudieron resistir una lucha contra el COVID dentro de los hospitales. O sea, yo te definiría en eso, ¿verdad? Esos puntos del plan de emergencia, de llegar a los sectores vulnerables, fortalecer el sistema de salud y generar los créditos o las líneas de crédito necesarias para que la cadena de pago no se interrumpa lo posible a través del FOGAP y a través de las líneas que sacó el Banco Central como alivio también regulatorio. Ministro, en programas anteriores tuvimos algunos analistas económicos invitados y la mayoría coincide en que la recuperación de nuestra economía se daría en un plazo, hablan de 3, 4, 5 años. Mi pregunta va si hay posibilidad de una recuperación a corto plazo y a tu criterio, ¿cuáles deberían ser motores que el gobierno debería encender para buscar esa reactivación a corto plazo? Entiéndase 2021, mediados 2022. Según los análisis de las multilaterales, el mundo va a perder ingresos de manera tal que vamos a estar a los niveles de ingresos del 2010, ¿verdad? Y se va a recuperar el ingreso para aproximadamente el 2000, en 10 años más, ¿verdad? O sea, es un golpe muy fuerte que tuvo la economía. En esos análisis, Paraguay sale también fortalecido en que los ingresos a los que teníamos antes del COVID se van a recuperar en el 2023. Entonces, hay un periodo, no va a ser fácil, ¿verdad? No va a ser un camino de rosas, pero sí existe la posibilidad de que haya un rebote el año que viene y una recuperación en los próximos años. Nosotros creemos que para el 2023 se podría estar recuperando la economía en términos relativos, pero el impacto del coronavirus va a tomar unos años, ya que nosotros pusimos a disposición de la economía más de 4 puntos del PIB como aporte fiscal en este plan de emergencia que estábamos hablando. Eso implica, en términos de ejemplos, como casi 4 emisiones de deuda anuales que hace Paraguay, fundamentalmente para la inversión. Esta vez la hicimos para financiar el funcionamiento del Estado de gastos corrientes. Entonces tenemos que reconvertirnos y volver a la senda de la responsabilidad, que eso va a durar, yo creo que un periodo entre 3 y 5 años, ¿verdad? Nuestro plan de convergencia fiscal apunta a volver a la senda del compromiso fiscal de un déficit acotado a 1,5 para el 2024. Ministro, se dio una particular en la pandemia. El miedo y la incertidumbre generó dos situaciones que quiero explicar un poco. Por un lado, los agentes económicos prefirieron la liquidez antes que la inversión. Es decir, la gente decidió ahorrar, guardar su dinero en el banco y se comenzó a alejar de la inversión. Por un lado, esto demuestra una confianza en el sistema financiero de parte del ahorrista y la solidez de nuestro sistema financiero. Pero por otro lado, ministro, la gente está guardando su plata, no se está volcando a invertir. ¿Cómo crees que podemos cambiar este estado de cosas? Porque creo que es importante tener un sistema financiero sólido, pero transcurrir los tiempos sin alguna inversión, sea pública. Yo sé que el sector público, el gobierno está invirtiendo mucho en cuestiones viales, pero el sector privado dejó de invertir. ¿Cómo el Estado podría fomentar esta inversión de parte del sector privado? Mira, es exactamente como vos decís, yo tengo la misma visión. La gente prefirió guardar su dinero ante la incertidumbre y eso es propio del ser humano, ¿verdad? Ante la incertidumbre se refugia en lo que considera seguro, no toma riesgos, no gasta. El segundo de los grandes desafíos es volver a generar una demanda agregada importante, cuanto antes mejor. Pero nada de esto va a ocurrir si es que no sacamos la incertidumbre de la cancha. Y la incertidumbre está dada justamente porque nadie sabe cómo este virus se va a ir comportando.
y nadie sabe cuándo va a ser seguro realizar actividades similares a las que hacíamos antes. Yo creo que nos vamos a volver a un mundo pre-COVID. Eso va a ser cosa del pasado. Si no, vamos a tener un nuevo mundo con nuevas reglas y nuevas características, ¿verdad? Entonces el ser humano se va a tener que ir comportando en la medida que la economía vaya dando signos de apertura de manera consistente, que las políticas de salud pública vayan demostrando que el virus está de alguna manera contenido dentro de los límites razonables. Yo creo que la gente va a empezar a arriesgar otra vez su capital, cosa que no lo hace ahora y es muy normal que no lo haga debido justamente a la incertidumbre que tiene. Desde el Estado tenemos un rol importante, ¿verdad? Ya que las inversiones públicas que vamos a hacer, de hecho, nuestro plan Yapuá Paraguay está enfocado a un paquete importante de inversiones públicas en el área de la vivienda, en el área de las obras civiles, en el hasta si se quiere sociales necesarias por alcantarillado y cosas así, líneas de créditos adecuadas para el sector productivo en todas sus líneas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces va a empezar a dar una cierta fortaleza de que Paraguay va a encontrar de nuevo la fórmula del crecimiento y del desarrollo. Dentro de eso nosotros tenemos los canales normales, o sea, los motores normales que yo creo que van a seguir siendo motores importantes, como la agricultura, la ganadería, el sector eléctrico. Vamos a tener que hacer un trabajo importante en la formalización. Hoy nos dimos cuenta que la informalidad no paga el dolor que siente el sector informal por no poder acceder, no poder tener información adecuada para acceder a créditos a tasas razonables, a plazos competitivos. Hoy hace que yo creo que tengamos una oportunidad única y repetible de formalizar a una gran parte de nuestra economía informal. Y las medidas que vayan tomándose como sociedad en su conjunto, de seguir cuidándonos entre todos. Yo creo que por alguna razón en las últimas semanas hubo un pequeño descuido. Algunos tal vez pensamos que el virus estaba contenido y se produjo el brote que está de alguna manera también controlado, pero lo fundamental es que nosotros nos cuidemos también para que la economía y la salud vayan recuperándose paulatinamente. La buena noticia es que todos los indicadores que tenemos nos señalan que vamos a ser el país que menos va a estar afectado en la región, ser el país que más va a crecer el año que viene. Y eso es fundado justamente en su fundamento. Nosotros lo que tenemos que hacer como Estado es volver a la formalización y a la senda de la responsabilidad fiscal y incentivar que el sector público y el sector privado invierta, y esto solamente vamos a hacer a través de señales claras que podamos dar con respecto a las reformas estructurales que estamos encarando, que son un reclamo largamente realizado por la sociedad civil. Y nosotros estamos enfocados también en eso, la reforma de la ley del sector civil, la reforma del sistema de compras, la reforma del sistema de salud, de la educación paraguaya, la reforma del organigrama y la forma como el Estado se organiza internamente para prestar servicios, la reforma de las pensiones que tiene que venir en algún momento, probablemente el año que viene. Son reformas claves que van a hacer posible que sigamos siendo productivos sin perder de vista lo que funciona y ha funcionado siempre. Nuestra responsabilidad fiscal, nuestra responsabilidad monetaria, el plan de inversiones. Paraguay viene aumentando su inversión año a año, su inversión pública, ¿verdad? Y eso es una competencia sana entre administraciones que buscan dotarle al país de la infraestructura y conectividad necesaria para que los productos nuestros sean recibidos de forma más eficiente en los mercados, siendo un país como somos, un país mediterráneo. La conectividad es clave y ahí también sumamos nosotros la conectividad tecnológica a través de la agenda digital en la que estamos trabajando para generar una política de conectividad en toda la República. Esta agenda va a permitir la conectividad de las escuelas, entre sí, de los hospitales, de las comisarías, el siguiente paso del ciudadano digital. Y yo creo que todo eso va a redituar en un país que va a generar la confianza de los
del sector privado paraguayo y de inversores extranjeros también. Ministro, quiero ir a un breve corte y en el próximo bloque quiero hablar un poco sobre aquellos actores económicos que están en nuestro sistema financiero. Si me permitís, vamos a un breve corte y retomamos en breve, ministro. ¿Cómo no? Por favor. Vamos a un corte y retomamos en breve con el ministro Benigno López. Estamos de vuelta con el doctor Benigno López, ministro de Hacienda. Ministro, en este momento de complicación económica para el país, existe una cuestión que dio lugar a muchos reclamos de las empresas, de las MIPYMES, también de ellos profesionales independientes, que es la complejidad en el acceso al crédito. Si bien hablas en el bloque anterior de la informabilidad que hoy en día nos afecta mucho, existen otras empresas que sí son formales, pero igual comenzaron a tener algún tipo de complicación para acceder al crédito. Nosotros tuvimos entrevistado al presidente de la AFD, el licenciado José Maciel, en uno de nuestros programas, y con él estábamos y visualizamos que la AFD detectó y seleccionó a las empresas o casas de créditos como empresas que, por su característica principal de agilidad en la colocación de préstamos, podían llevar adelante la ejecución de un programa de financiamiento, específicamente el FISELCO. Entonces la AFD selecciona las casas de crédito que a nuestro criterio están teniendo un rol importante en este momento de acuciante necesidad de financiamiento para el país. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mira, yo creo que todo suma, ¿verdad? Yo creo que el programa que creamos en la AFD para llegar a un sector que nunca tuvo un amparo regulatorio, un banco central atrás como otros sectores de la economía financiera que hacen este tipo de operaciones, yo creo que fue muy importante y muy inteligente generar una malla de contención para que ese sector pueda acceder a la liquidez de esta manera que pueda prestar, y de hecho vemos que está haciendo, ¿verdad? Lamentablemente no todas las empresas informales tienen la capacidad de que tuvieron las empresas que accedieron a las líneas AFD. Entonces hay un problema que yo creo que es real de formalización, ¿verdad? En el FOGAPI no hay crédito, hay garantía. Y la garantía tiene porcentaje, pero los bancos usan su propio crédito, su propia línea de crédito, su propia liquidez. Entonces, por ser riesgosa, no asumen ese riesgo para no generar un problema más adelante. En el caso de las casas de crédito, y también nosotros pusimos un corsé de una tasa de crédito, de una tasa de interés adecuada para poder incentivar la línea de crédito a las empresas medianas y pequeñas. En el caso de las casas de crédito funcionó de manera diferente. No pusimos un tope. Dejamos que cada empresa haga lo que sabe hacer dentro de su expertise, y según los informes de José está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos muchos fondos para poder financiar más operaciones de esta naturaleza. Sí, ministro, coincido contigo en que este tema fue un acierto del equipo económico a tu cargo, también de la AFD, de seleccionar este tipo de empresas. Si bien existe algún tipo de, no sé si decir preocupación, pero para buscar un mayor incentivo a este tipo de empresas, fíjate que la tasa, ministro, la tasa tope que tienen permitido ellos prestar es del 5.5 en el producto FISALCO. Entonces eso, sí. si bien el sector de empresas de crédito asociadas al gremio Crecer están, digamos, con mucha esperanza, porque el gobierno, por primera vez un gobierno los visualiza y los considera como un actor preponderante, pero sí el costo del crédito, el costo de la infraestructura para conceder un crédito les complica un poco a ellos en relación a la tasa que tienen permitido prestar. ¿Considerás, ministro, que en un futuro, a los efectos que no solo las casas de crédito, sino también otras entidades financieras sean actores claves en la expansión del crédito, considerás
flexibilizar un poco la regulación, la reglamentación, entiéndase para bancos, financieras, casas de créditos, cooperativas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo soy un convencido que el tope a una tasa es ponerle el precio al dinero, que no es lo más recomendable. Y estoy convencido también que es un inhibidor del crédito, ¿verdad? Si vos pones una tasa, al contrario de lo que la gente cree, en lugar de fomentar el crédito, vos estás excluyendo a mucha gente de un crédito más barato, de un crédito más formal, porque el crédito más caro es el crédito que uno no tiene acceso. Dicho eso, tenemos que poder desarrollar una política de concientización de que la tasa no es un elemento negativo, sino que justamente es un elemento que mide el riesgo de la operación. Eventualmente, por el lado del FOGAPI, ya tomamos algunas medidas para estas líneas de crédito donde liberamos la tasa en algún momento, seguramente cuando esté más tranquila, vamos a tomar otras medidas con respecto a la tasa, pero personalmente para mí poner un tope de tasa no es lo más adecuado. Debiéramos tener otro sistema de regulación y la tasa debería responder al crédito, al riesgo que uno toma a la hora de usar su propia liquidez. Ministro, accedimos a ciertos estudios estadísticos que tienen relación con el PTGO. Fíjate, ministro, que sí, antes de que entre en vigencia el PTGO, el consumo estaba muy golpeado en nuestro mercado. En abril sale el gobierno con el PTGO y hay un reporte de que se incrementa el consumo aproximadamente en 15 a un 17%. Luego en mayo no tenemos PTGO y el consumo vuelve a bajar. En junio vuelve a repuntar. Una pregunta y luego no sé si decir propuesta, porque probablemente ustedes ya la habrán analizado ahora. El PTGO, ¿cuánto tiempo más pretende seguir en vigencia? ¿Por cuánto tiempo lo pretende implementar el PTGO? Y no sería el momento, hablamos recién de la oportunidad que se le dio a las casas de crédito de crear una especie de microcrédito con garantía FOGAPI destinado a empresas o casas de crédito, pero que haya un vínculo entrelazado con aquellos beneficiarios del PTGO. O sea, aquella persona que está recibiendo un PTGO de forma subsidiaria por un tiempo X puede acceder a un plan de financiamiento con un microcrédito a través de una casa de crédito, ¿verdad? No sé, ministro, si ya analizaron. Si no lo analizaron, bueno, pongo a tu criterio, no sé qué te parece esta idea, ¿verdad? Sí, el Viceministerio de Economía está analizando varias alternativas, esta es una de ellas. Pero chocamos con el concepto, ¿verdad? Este PTGO en su origen es un programa transitorio excepcional que tiene una vida útil de pocos meses, de tal manera llegar con algún tipo de ayuda a sectores vulnerables, ¿verdad? No es que vino para quedarse, que además hay un costo financiero importante para el Estado que asume al generar estos recursos a través del crédito público. Dicho eso, nosotros vamos a tener que ir pensando en otros programas y en otros tipos de asistencia seguramente, y esta idea tuya no es una idea mala, no es tampoco algo desconocido, si bien no está todavía profundizado en el ministerio, sí lo va a estar, pues nosotros creemos que uno de los grandes desafíos hacia adelante es justamente la contención social. Tenemos que generar formas de que nuestra gente llegue a tener algún tipo de asistencia o algún tipo de crédito para pasar estos siguientes meses que todavía van a ser malos, todavía van a ser inciertos y todavía van a ser inseguros. Ministro, a fines del 2019 el Banco Central dicta una resolución donde, en virtud de la cual declara como sujeto de crédito, como sujeto afectado por la legislación de bancos a las empresas de crédito. Luego se inicia un proceso de inscripción que culmina en abril del año que viene. Estima que a mediados del año que viene iniciarían los primeros, llamémosles, control del parte del Banco Central o superintendencia de banco a este tipo de empresas. El año que viene, ministro, hablaste, tendremos un año duro, 2021 probablemente estamos todavía con ciertas complicaciones. Una eventual control o regulación estricta de parte del Banco Central a este tipo de empresas que se ha notado que
pueden prestar colaboración a la reactivación económica. ¿No te parecería contraproducente al menos realizarlo de una forma brusca, no paulatina? No sé si tenés conocimiento, cuál es el criterio en ese sentido de parte del Banco Central, cómo pretenden iniciar este proceso de control o supervisión. Mira, yo respeto mucho la autonomía del Banco Central y creo que esto cae dentro de sus competencias y no hay mucho que podamos decir desde el Ministerio de Hacienda, porque es uno de los pilares claves del fortalecimiento institucional. El cumplimiento del Banco Central de uno de sus objetivos fundamentales, que es la preservación de la estabilidad financiera. Y mal que nos guste, las empresas, las casas de crédito también otorgan crédito, ¿verdad? Entonces deberían tener un corset regulatorio adecuado. Yo creo que no es abrupta. Vos mismo estás diciendo que está dando más de 16 meses para la inscripción. Después seguramente va a salir la regulación. Yo creo que la regulación va a ser acorde a la naturaleza de la entidad. No va a ser la misma que un banco, porque no es un banco, porque no capta ahorros, ¿verdad? Y yo creo que ahí habrá que ver, dentro de lo que ustedes tengan como diálogo con el Banco Central, cuáles serían los plazos. Yo creo, al menos la política del Banco Central siempre fue hacerlo de manera gradual. No recuerdo que hayamos salido a regular algo alguna vez cuando en mi época de Banco Centralista, de manera abrupta y sin diálogo con el sector afectado. Yo creo que esa es una fortaleza que tiene el banco va a dialogar con el sector y va a sacar la resolución que mejor cuadre al momento y a las entidades que se vengan a ser controladas. Ministro, ya tocamos el tema del Banco Central. Te comento que uno de los objetivos de este programa es tratar de, en los próximos 60 días, ojalá que el protocolo sanitario vaya flexibilizándose con el tiempo, pero estamos preparando un modelo donde estamos invitando al presidente del Banco Central, con quien ya estuvimos estableciendo contacto, pero sé que él pidió esperar un poco para ver este tema de la pandemia, cómo se va desarrollando. Nos gustaría hacer un panel donde estés vos como ministro, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central. También nos acompañará el arquitecto Pedro Espínola, presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. Estamos organizando eso, ministro. Espero que, ya te digo, tenía casi 30 preguntas preparadas, pero quiero reservarme para el panel, ministro, y quiero comprometerte para que nos puedas acompañar en un panel que creemos que va a ser dentro de los próximos 30 días. Y desde ya te agradecemos mucho por tu predisposición y desde aquí te damos la fuerza necesaria que creemos que necesitas y te felicitamos por todo lo que estás dando por el país en ese cargo muy complicado que toca llevar adelante. Y sabemos que un cargo público es objeto de críticas permanentes, pero nadie puede desconocer tu predisposición y el tiempo que le estás dedicando a esto, y desde ya te agradecemos por el tiempo que le diste a este programa. Pues muchas gracias por tus palabras y contar conmigo, cuente conmigo, decirle a Pedro que con mucho gusto voy a estar en este panel, y yo creo que las soluciones a los problemas las construimos entre todos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Así conversamos con el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. En este bloque estamos con el doctor Diego Duarte, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, con quien estaremos tocando temas relativos al mercado financiero y monetario en nuestro país. Iniciamos en este momento el contacto con el mismo. ¿Cómo estás, doctor Diego Duarte? Desde ya muchas gracias por acompañarnos en un programa de créditos y consumo. Muy buenas tardes, Estefan. Un saludo a vos y a toda la teleaudiencia. Un gusto estar en este programa. Doctor, esta pandemia obliga al Banco Central del Paraguay a adoptar medidas referentes a políticas monetarias y financieras de carácter urgente. ¿Podrías mencionarnos las principales medidas que adoptó el Banco Central para mitigar los efectos de la pandemia? Sí, Estefan, cómo no. La verdad que desde el inicio de la situación sanitaria, el Banco Central del Paraguay rápidamente ha ido implementando medidas paliativas, por decirlo de alguna manera,
enfocadas principalmente a políticas o medidas relacionadas a la política monetaria, de liquidez también, y por otro lado a medidas vinculadas al ámbito financiero o de regulación financiera, mejor dicho, ¿verdad? Por el lado de la política monetaria, el 2020 iniciamos con una tasa de política monetaria referencial del 4%, y ya como decía, apenas inició esta situación sanitaria, el Banco Central empezó a reducir de forma drástica y consecutiva esta tasa de política monetaria, ¿verdad? Iniciamos con 4% y hoy, al día de hoy, estamos en 0,75%. Es decir, una rebaja sin precedentes prácticamente en la historia reciente del país, con el objetivo obviamente de que esta tasa de referencia pueda ayudar a que las colocaciones crediticias, principalmente del sistema financiero, puedan llegar a la ciudadanía, a las empresas, a tasas más convenientes. Y como también decía, al mismo tiempo hemos implementado medidas conducentes a dotar o a asegurar colchones de liquidez al sistema financiero. En ese sentido hemos aprobado o modificado ciertas ventanillas de liquidez. Hemos también bajado los encajes legales tanto en moneda nacional como extranjera, de forma a que, como decía, el sistema financiero pueda contar con respaldo de liquidez si la coyuntura así lo hiciese necesario, ¿verdad? Y por el lado de la regulación financiera también, conjuntamente con la Superintendencia de Banco, hemos aplicado medidas inéditas en el país, donde para créditos reestructurados, refinanciados, renovados, hemos habilitado medidas excepcionales, muy flexibles, y también para créditos nuevos, ¿verdad? Donde en líneas generales lo que se ha buscado es que las entidades financieras puedan hacer estas operaciones de forma ágil, sin siquiera solicitar nuevas informaciones a los clientes. Hemos también facilitado al sistema financiero la constitución de previsiones sobre eventuales créditos que puedan ir teniendo problemas. También hemos facilitado la ponderación que tienen los activos en riesgo conforme al patrimonio de las entidades, de forma tal a que conforme vayan asumiendo más riesgo, esto no necesariamente les obligue a tener que inyectar mayor capital o fortalecer los niveles patrimoniales de las entidades, ¿verdad? Es decir, en líneas generales hemos implementado una batería enorme de medidas o políticas que, como decía y lo vuelvo a repetir, han sido inéditas en el país. Doctor, quiero hacer un razonamiento, voy a tratar de no ser extenso, pero quiero tocar tres elementos que forman parte del razonamiento. Un principal detalle que se desnudó en esta pandemia es una dificultad en el acceso al crédito. Tenemos por un lado, la gente prefirió ahorrar, el sistema financiero está muy sólido, la gente prefirió la liquidez, confiar en dejar su dinero en el banco. Eso, si bien es positivo, es un elemento positivo porque demuestra una confianza en el sistema financiero, tiene un lado negativo, que es el hecho que la inversión paró. La inversión paró y esto da lugar a un tercer elemento, que es la necesidad acuciante de acceder al crédito. La AFD, doctor, selecciona, por dar un ejemplo, a cooperativas y a casas de crédito para ejecutar programas de financiamiento, FOGAPI y FISALCO. Pero igual notamos una adhesión un poco baja de este tipo de empresas o también de cooperativas a ofrecer este tipo de créditos por una cuestión de complejidades regulatorias, tasas bajas. No sé qué opinás, qué opinión tenés en relación a este tema, doctor. Sí, a ver, primero que nada, Estefan, hay que considerar que con el surgimiento de la pandemia, obviamente, creo que está a la vista de todo, ¿verdad? El mercado o los mercados en general prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Hubo un parate
tan fuerte, tan impresionante, que de la noche a la mañana todos sabemos las empresas en general han visto cómo sus ventas y sus flujos de caja se vieron fuertemente afectados, ¿verdad? Y ante esta situación, obviamente, la aversión al riesgo y la incertidumbre crecen a niveles nunca antes vistos, ¿verdad? Y es por eso que obviamente el sistema financiero también acá y en prácticamente a nivel global, digamos, ha producido que se llegue a una situación de un parate sorpresivo y contundente, ¿verdad? Donde, claro, políticas o todas las políticas que se puedan ir implementando muchas veces no tienen la efectividad que uno quisiera por la magnitud del shock, ¿verdad? Un shock de oferta por el lado de la producción y un shock enorme también de demanda por el lado del consumo de las familias, de los hogares, ¿verdad? Entonces, como decía, a esta situación entramos por una situación sanitaria de pandemia, y esta situación, en la medida que vayamos logrando emerger de esta situación, sobre todo de cuarentena, y la actividad económica o comercial se vuelva a reactivar, ese yo creo que va a ser el mayor respaldo nuevamente para las empresas y para las familias, digamos. Respaldo en el sentido de nuevamente volver paulatinamente a volúmenes de ventas, de flujos de cajas, de ingresos en general, ¿verdad? No obstante, yo creo que desde la banca pública, llámese BNF, AFD, se han ido implementando políticas muy interesantes. Se han puesto en funcionamiento herramientas sumamente acertadas, creo yo, para de alguna manera mitigar esa aversión al riesgo que te mencionaba, ¿verdad? Esa aversión muchas veces a prestar en un ambiente de absoluta incertidumbre. Es así que, bueno, todos sabemos que desde la AFD se le ha dado un respaldo muy importante al FOGAPI, que al día de hoy lleva otorgadas un volumen muy interesante de garantías, y el BNF al mismo tiempo también ha volcado recursos a muchas empresas de diferentes sectores, ¿verdad? Eso es un poco lo que te puedo comentar con respecto a tu consulta. Doctor, quiero ir a una breve pausa y a la vuelta, pero quiero dejarte algunos razonamientos, comentarte algunas expresiones que nos dio en bloques anteriores el doctor Benigno López, ministro de Hacienda, quien estuvo como entrevistado en este programa. Me voy a permitir leer, doctor, porque lo anoté recién en el bloque anterior, y a la vuelta a la pausa me gustaría conocer tu opinión. Él se refirió, cuando le hicimos la consulta en relación a por qué los programas de financiamiento FOGAPI y Fisalco no tuvieron eventualmente la repercusión tan importante que se buscó. Él mencionó en un momento dado: yo soy un convencido de que ponerle tope a una tasa de interés es ponerle precio al dinero, que no es lo más recomendable. Otra apreciación que dejó en este programa es: no debemos considerar la tasa como un elemento negativo, sino como un elemento que mide el riesgo de la operación. Y por último, habló de que debería analizarse para el futuro, ver otro sistema de regulación, y que la tasa debería responder al riesgo de toda operación de crédito. Quiero dejarte estas tres reflexiones del doctor Benigno López, y a la vuelta a la pausa me gustaría escuchar tu opinión al respecto, doctor. Perfecto, Esteban, sin ningún problema. Volvemos enseguida con el doctor Diego Duarte. Volvemos con el doctor Diego Duarte. Doctor, nos gustaría escuchar tus apreciaciones sobre las reflexiones que nos dejó el ministro de Hacienda. Sí, Estefan, me imagino que la reflexión o las reflexiones del ministro iban por el lado del tope que se le impuso a la tasa vinculada al FOGAPI, ¿verdad? Que está en torno al 10% al día de hoy, ¿verdad?
Y como mencionaba, yo creo que el objetivo primero o primordial habrá sido o fue la oferta de una tasa que esté dentro de unos niveles razonables, digamos, dada la coyuntura difícil en la que estamos actualmente, ¿verdad? Lo que hay que entender al mismo tiempo con respecto a la tasa es que la tasa finalmente también lleva incorporada el riesgo de diferentes clientes o de diferentes tomadores de crédito, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo ofrecerle una tasa del 10 a un cliente con un perfil de riesgo alto o de alto riesgo que ofrecerle una tasa del 10% a otro cliente de un perfil de riesgo bajo, ¿verdad? Es decir, que la tasa también debería de ir fluctuando de acuerdo a ese perfil de riesgo que yo mencionaba, ¿verdad? Entonces, me imagino que desde ese punto de vista el ministro habrá realizado el análisis. Lo otro que también hay que considerar, Estefan, es que las entidades financieras, llámese bancos, financieras, inclusive las cooperativas, manejan un costo promedio de fondeo, ¿verdad? Ese costo promedio de fondeo está en función a las tasas que pagan por los depósitos, por bonos que pudieron haber emitido en el mercado o préstamos que hayan podido tomar de organismos multilaterales a veces, ¿verdad? Y en base a ese costo, ellos obviamente calculan un spread sobre el cual cargan las tasas activas a los préstamos, ¿verdad? Y claro, si ese costo promedio de fondeo está, por ejemplo, por poner un número, está en 7, 8%, y se le topea por el lado de la tasa activa, se le topea en un 10%, ese margen es demasiado pequeño muchas veces para poder después cubrir costos administrativos, costos de gestión de cobranzas, porque todos sabemos que, por ejemplo, para que una entidad financiera pueda reclamar el cobro o el pago de la garantía del FOGAPI, primeramente esa entidad tuvo que haber realizado gestiones por un espacio de 180 días. Es decir, que si al día 181 no pudo cobrarle al cliente, recién ahí puede solicitar el pago de la garantía o la cobertura de esa garantía, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que existe una cuestión de spread también, ¿verdad? Entre el costo y el costo de fondeo que tienen las entidades y el tope de tasa que está fijado en 10%, donde el margen no les da prácticamente espacio para cubrir inclusive esos gastos o costos administrativos, ¿verdad? Que yo mencionaba. Doctor, quiero hacer una pregunta, pero antes quiero citar 3 elementos importantes. En el 2019 el Banco Central resuelve por resolución del directorio establecer como sujeto obligado a las casas de créditos, sujeto obligado, entiéndase, del Banco Central. A su vez, en el bloque anterior, el doctor Benigno López nos manifestó que se vienen 2-3 años complicados para la economía del país. Y un tercer elemento es el hecho de que la AFD haya tenido en cuenta este tipo de empresas como un canal para hacer, digamos, financiamiento a las personas que buscan crédito. ¿Crees que este proceso de regulación, que si bien arrancaría a mediados del año que viene, es muy abrupto, pueda perjudicar al desempeño de este tipo de empresas que hoy en día están aportando a la reactivación de la economía del país? Sí, Estefan, entendí perfectamente la consulta. Con respecto a la regulación abrupta que mencionabas, yo no veo que eso vaya a ocurrir, porque las casas de créditos tenían plazo para registrarse ante el Banco Central de Paraguay hasta mediados de este año, ¿verdad? Y lo que hicimos ahora es pasar ese periodo de registración para el 2021, ¿verdad? Es decir, que en los primeros trimestres del 2021 podrán registrarse, y una vez concluido ese periodo, recién ahí el Banco Central de forma muy paulatina iría a desplegar ciertas regulaciones puntuales para este sector, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, no creo que sean regulaciones que de la noche a la mañana sean muy severas, muy fuertes, y tampoco veo que esto vaya a ser abrupto, ¿verdad?
porque obviamente entendemos que el desembarco o el desembarque en un sector tiene que, como decía, ser paulatino, y ser finos también en la dosificación, ¿verdad? Para no generar situaciones a veces también de alta incertidumbre dentro de un sector importante como son hoy las casas de crédito. Doctor, desde ya te agradecemos por el tiempo de compartir con nosotros este programa. Desde ya te adelanto además también que estaremos en los próximos 30 días organizando un panel de debate donde va a estar invitado el presidente del Banco Central y ahí te volveremos a cursar una invitación. Esperamos contar contigo también para ese evento. ¿Cómo no, Estefan? Yo estaré a disposición y encantado de participar. Y nuevamente agradecerles por este espacio. Esta fue una entrevista con el doctor Diego Duarte, miembro del directorio del Banco Central. Estamos concluyendo un programa más de crédito y consumo. Este programa para mí marca un punto de referencia para este programa nuevo en la televisión paraguaya. Para nosotros fue un honor contar hoy con dos referentes del sector público, nada más y nada menos que el ministro de Hacienda, quien dejó reflexiones muy importantes para el mercado de crédito en nuestro país. También tuvimos la colaboración del doctor Diego Duarte, miembro del directorio del Banco Central, quien nos habló de procesos de regulación, dio sus apreciaciones en relación a las políticas establecidas por el Banco Central para mitigar efectos de la pandemia en nuestra economía. Creemos que este programa va a ser de mucha importancia no solo para los televidentes, sino también para aquellas personas que se dedican a la prestación de servicios en el mundo del préstamo de dinero, otorgantes de créditos dinerarios, como también aquel consumidor de este tipo de productos. Le agradecemos por su preferencia y lo esperamos el próximo jueves a la misma hora. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.